Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Normas de cierre contable anual. Les saluda Alexis Ferrer Contreras, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Hoy estamos aquí como parte de las labores de capacitación que ofrece la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de fortalecer las capacidades de los usuarios con relación a los lineamientos contables relacionados al cierre contable anual correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del proceso de implementación de las normas internacionales de contabilidad pública NIC-SP. A continuación, damos pase al señor Fernando Naupari. Señor Machado, director de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, quien iniciará esta capacitación. Adelante, Fernando. Buenos días nuevamente a todos. Gracias por la confirmación. Me comenta que sí se oye y me pueden también ver. ¿Cómo están a todos? Estimados señores, muy buenos días. Es un gusto volver a saludarlos a ustedes en este programa de capacitaciones que hemos iniciado en este mes de diciembre, arrancando en sí el pasado mes de noviembre con los dos frentes de capacitación que venimos desarrollando. Por un frente, estamos trabajando en capacitaciones referidas al proceso de depuración y saneamiento contable, y en el otro frente, que es lo que nos trae a esta reunión del día de hoy, estamos trabajando respecto al proceso de cierre del ejercicio contable 2021. La más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, señores contadores, y también a vuestros equipos. Reciban un cordial saludo por parte de nuestro director general, el señor Óscar Núñez, quien siempre está pendiente de estas reuniones. El día de hoy no ha podido participar con nosotros, sin embargo, nos ha pedido de manera muy especial que hiciéramos llegar un saludo cordial a cada uno de ustedes. Deseamos que cada uno de ustedes también se encuentre muy bien con sus familias, al igual que también con el resto de sus equipos de trabajo. Son todavía tiempos complicados, todavía nos toca seguir muy precavidos a todos nosotros frente a esta pandemia, y estamos seguros que trabajando juntos con la reserva y precaución del caso, saldremos adelante como un gran equipo de trabajo, como nos caracteriza a todos los equipos contables en las entidades públicas. El día de hoy vamos a desarrollar todo el tema relacionado con respecto al lineamientos de cierre contable ejercicio 2021. Nos van a poder acompañar dos profesionales, dos especialistas de la Dirección General de Contabilidad Pública, quienes presentarán en explícito todas las orientaciones que correspondan para este cierre 2021. Asimismo, se desarrollarán sus prácticas a fin de que podamos tener un poco más de claridad respecto a lo nuevo que estaríamos considerando para este ejercicio de cierre 2021. Como es habitual, también tendremos un espacio para poder contar con algunas preguntas y respuestas por cada una de las especialistas. El chat está abierto para que cada uno de ustedes pueda ir trasladando las consultas. Tenemos algunos profesionales también a cargo de poderlas separar, clasificar. Asimismo, al finalizar cada una de las presentaciones, estaremos dando respuesta a las consultas que tengan similitud, a fin de que podamos abordar en el mayor posible número de consultas o aportes que tengan ustedes. Asimismo, también acompañaremos al término de esta reunión la presentación, las demás preguntas y las respuestas también, un balotario que solemos trabajar y que compartimos a todos sus equipos con apoyo de los sectoristas y de los especialistas contables de la Dirección de Contabilidad Pública. Entramos en materia. Respecto al lineamiento de cierre contable ejercicio de 2021, lo importante a poder relevar para ello es que todos los equipos de contabilidad y todas las áreas en cada una de las entidades debemos tener muy presente uno de los principios contables, y es ese de la calidad de la información. Es decir, que las cuentas contables tienen que reflejar la realidad de todos los hechos económicos que en el servicio que realicemos o en la ejecución de algún producto o algo que podamos producir en nuestras entidades deban estar reflejadas adecuadamente en las cuentas contables. Eso conlleva a que podamos tener una claridad
y conocimiento de la trazabilidad que existe en el hecho económico, es decir, qué procesos están integrándose para su ejecución, lo cual va a implicar que todas las áreas de nuestras organizaciones tengan y compartan las acciones y actividades que se ejecutan, desde la tesorería, abastecimiento, logística, recursos humanos, contabilidad, las áreas de sistemas, las áreas de producción y todas las demás áreas que puedan integrar deben estar reflejadas de manera y estos a su vez son acompañados por las cuentas. Es así, por tanto, que los equipos en cada una de las entidades deben conocer cuáles son los activos y los pasivos que tienen en cada una de sus entidades. En esta línea, las operaciones que correspondan a ingresos y gastos deben ser reconocidos cuando ocurran, es decir, cuando estas se estén ejecutando, tanto en oportunidad como en consecuencia. Es importante realizar también las conciliaciones de las operaciones que se realizan en las áreas de tesorería, las áreas de abastecimiento, de infraestructura, presupuesto, almacén y otras de acuerdo a cómo esté diseñado y configurado el servicio o la producción que tengan en cada una de sus actividades. Dicho este primer punto, es importante mencionar que a partir de este ejercicio 2021, la directiva va a ser publicada en acompañamiento de un instructivo, es decir, van a ser dos documentos. Una directiva que va a integrar todas las orientaciones, políticas e instrucciones para el cierre contable y un instructivo en el cual se van a mencionar los plazos, la periodicidad de envío y entrega de información, se van a dar el detalle de los anexos respecto a qué información financiera o presupuestal correspondan, para de esta forma tener diferenciado un solo documento con un acompañamiento operativo de su aplicación. Los esfuerzos por parte de la Dirección de Contabilidad Pública están volcados a que estas directivas puedan cumplir, como en otros casos que hemos ya mencionado, tres objetivos: que sean de rápida lectura, de fácil implementación y que estén acompañadas con el debido aplicativo informático y que este esté a disposición de todos ustedes para cuando realicen la carga, envío y viaje de información para su consolidación en la cuenta general. En esa línea, también esta directiva de cierre para el ejercicio 2021 va a incluir las disposiciones que correspondan para los periodos intermedios del ejercicio 2022. Es decir, en un solo documento tendremos todo lo considerado para el cierre del ejercicio 2021, asimismo, todas las disposiciones que se consideren para la ejecución del ejercicio 2022. Una directiva general con acompañamiento de su instructivo. Ya en el desarrollo de esta presentación, cada una de las especialistas va a ayudarnos y acompañarnos con un poco más de detalle para que ello pueda quedar claro y explícito para todos nosotros. Vuelvo a mencionar que el chat está disponible para una consulta o inquietud que puedan tener ustedes. Estamos atentos también con otro equipo de poderlas procesar para al cierre de cada una de las presentaciones, poderlas comentar y absorber toda duda o consulta que puedan tener. Dicho ello, es oportuno mencionar también el trabajo que venimos realizando respecto al diagnóstico de las cuentas de activo y pasivo como parte del proceso de depuración y sinceramiento contable. Quisiéramos recordar que el plazo para su cierre de esta etapa es este 31 de diciembre. Recordamos e invitamos a todos los integrantes, a todos los equipos integrantes de las comisiones de depuración y de sinceramiento contable a terminar con ese trabajo en el plazo previsto. Sabemos, nos han hecho llegar algunas consultas o comunicaciones que en cada una de las entidades están organizándose las comisiones con el soporte y apoyo de las otras áreas, lo cual nos alegra y saludamos, y saludamos ese esfuerzo y trabajo que vienen realizando ahora ustedes, porque este proceso involucra un trabajo conjunto de todos los equipos. Si bien las áreas contables son un área pivot de servicio para las demás áreas administrativas y operativas de las entidades, el trabajo es conjunto y el trabajo es de todos los equipos. Hemos mencionado antes que el factor crítico para poder lograr
cubrir este objetivo y cualquier otro que tengamos en la compañía. Es decir, de las entidades de la Dirección General, es el factor humano. En esa línea, el liderazgo que tengan ustedes, señores, los equipos de contabilidad y demás equipos también, esto complementado con el fortalecimiento de las capacidades técnicas que venimos desarrollando y compartiendo en cada una de las presentaciones y capacitaciones que tenemos, como es el caso que hoy nos trae a esta reunión, son fundamentales para poder lograr el objetivo. Trabajando en conjunto, cada uno respetando el rol que desempeña en este proceso, desde la Dirección General, el rol de poder definir el horizonte de ejecución con un oportuno acompañamiento técnico por parte de las entidades, la ejecución e implementación de cada una de las actividades y procesos del proceso de saneamiento contable para luego poder pasar a la adopción plena del NICSP. Y por el lado de los equipos de sectoristas y de especialistas contables, que son las áreas especializadas para poder brindar apoyo y soporte técnico complementario en todo este proceso. Trabajando en equipo, trabajando de la mano, compartiendo el conocimiento y esto mismo poniéndolo en práctica para generar valor, nos asegurará que todos nosotros podamos tener un logro satisfactorio y exitoso de este proceso de implementación de las NIC-SP en el sector público. Les doy la más cordial bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes, a todos sus equipos. Muchas gracias por su participación. Solo recordarles que al término de esta reunión vamos a compartir también el enlace del video, asimismo también la presentación con los especialistas contables y los sectoristas para que ustedes puedan también volverlo a revisar o compartir con los demás equipos en sus entidades. Muchas gracias, que este sea un buen día para todos nosotros. Muy agradecidos a todos por su participación. Alexis, te devuelvo el pase. Gracias. Gracias, Fernando. A continuación, damos pase a nuestra expositora, la señorita Mónica Rodríguez Vargas, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública, del Ministerio de Economía y Finanzas, quien a continuación desarrollará el tema Lineamientos de la Directiva de Cierre Contable 2021. Adelante, Mónica. Muchas gracias, Alexis. Buenos días con todas y todos los participantes. A continuación, proyectaré mi presentación. Bien, muy buenos días con todas y todos los participantes. El día de hoy estamos presentando los lineamientos que servirán para la elaboración y presentación de la información financiera y presupuestaria, ¿no? Como bien nos comentó nuestro director de normatividad, estos lineamientos tendrán una vigencia a partir del cierre contable del ejercicio fiscal 2021 y es aplicable para todas las entidades del sector público, ¿no? En esta presentación vamos a desarrollar los siguientes temas que estamos presentando, como son, por ejemplo, los principales cambios que se tendrán en la directiva, que son documentos que se aprobarán en los próximos días por la Dirección General, ¿no? También mencionaremos lo que es el marco contable, las acciones preliminares para que la preparación y la presentación de la información, las normas para la preparación de la información presupuestaria, luego las normas para la preparación de la información financiera, la vigencia de la directiva y el instructivo, el contenido del instructivo, ¿no? Que es también una de las novedades para este cierre 2021. Como vemos acá, tenemos los principales cambios que estamos presentando en estos documentos que saldrán en los próximos días, como les comentamos, ¿no? Uno de los principales cambios es que esta directiva y este instructivo aplicarán para el cierre del ejercicio fiscal 2021 y también para la información de periodos intermedios, ¿no? Es decir, en un solo documento se incluye la regulación contable para los periodos mensuales, trimestrales, semestrales y de cierre anual, ¿no? Asimismo, como una segunda cambio, se tiene la incorporación de un instructivo, ¿no? Que contiene los lineamientos para la presentación de la información, ¿no? Asimismo, otro de las mejoras o precisiones en la directiva son precisar el marco contable que deben utilizar los preparadores de la información financiera y es aplicable, pues, para las entidades del sector público, ¿no?
entidades de gobierno nacional, gobierno regional, locales, universidades, otras formas organizativas no financieras, tales como de salud, los fondos administrados, entre otros, ¿no? Asimismo, se están haciendo algunas precisiones en algunos tratamientos contables y identificando la responsabilidad respecto a la presentación de la información financiera y presupuestaria, ¿no? Como ven, este es un resumen de los principales cambios que se están aplicando a partir de este cierre y los cuales pasaremos a explicar brevemente, ¿no? Como bien sabemos, tenemos la Directiva de Preparación de Presentación de Información Financiera. Esta directiva, ¿qué contiene? Contiene las normas, ¿no? Las normas que sirven de sustento para que puedan prepararla y presentar la información financiera y presupuestaria, ¿no? Como ya dijimos bien, tanto para el cierre como para los periodos intermedios, ¿no? Y el segundo documento, que es el que acompaña a esta directiva, es el instructivo, ¿no? Este instructivo aprueba los lineamientos para la presentación de la información, ¿no? Los anexos que contienen el instructivo son los formatos que se presentarán, los plazos de presentación, los aplicativos que deben utilizar las entidades para cumplir con los objetivos de presentación y las guías, ¿no? Para la elaboración de las notas a los estados financieros y presupuestarios. Siguiendo con el cambio, con la directiva, tenemos el marco contable, ¿no? Como bien sabemos, en el sector público peruano tenemos los PCGA, ¿no? Que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, que en el orden de jerarquía de normas contables en el Sistema Nacional de Contabilidad se encuentran en el primer lugar, ¿no? Y como segundo tenemos a las normas internacionales de contabilidad del sector público, ¿no? Las cuales se han aprobado en este año 2021 con la RD 010-2021, ¿no? Para ello, los preparadores de la información tienen que aplicar su juicio profesional, ¿no? Porque no se debe dejar de reconocer o medir o presentar un hecho económico en el caso de que no se encuentre comprendido en las normas que aprueba la DGCP, ¿no? Para ello, tenemos también las normas internacionales de contabilidad del sector público vigentes en el país, ¿no? En el caso de la presentación de la rendición de cuentas, la rendición de cuentas de un ejercicio fiscal que se presente en forma inconsistente o incompleta se considera como no presentada, ¿no? Y además es una falta administrativa grave, ¿no? Por lo que se recomienda siempre, ¿no? A los titulares de las entidades, a los jefes de la oficina de administración, a los directores de contabilidad y de presupuesto o a las personas encargadas que se desempeñen en la entidad, que cumplan, ¿no? Con la presentación completa, ¿no? Con la presentación a tiempo, ¿no? A la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? Para ello, la Dirección General de Contabilidad Pública mantiene informada a las entidades, ¿no? Así como también tiene un marco normativo que permite soportar que esa rendición de cuentas sea consistente y completa, ¿no? A fin de que las entidades no sean declaradas omisas. Como bien sabemos, en la Ley de Presupuesto del Sector Público 2021 se aprobó una disposición complementaria final, ¿no? En la cual por primera vez se autorizó para que las entidades puedan destinar recursos para lograr el financiamiento de la implementación de las NIC-SP, ¿no? Ello conforme a las disposiciones que vaya aprobando la Dirección General, ¿no? Y para el año 2022, también en la ley número 31365, en la disposición complementaria final, se ha autorizado a las entidades a financiar la implementación de las NICs, ¿no? Para lo cual ahora nos encontramos en una etapa preparatoria y de adopción, ¿no? La etapa preparatoria comprende, como bien sabemos, las acciones de depuración y sinceramiento contable, para lo cual se vienen aprobando las normas relacionadas a esta preparación, ¿no? El registro contable, ¿no? ¿Qué es el registro contable? Es el registro sistemático
de la totalidad de los hechos económicos, ¿no? Esto quiere decir que los responsables, como bien dijimos hace un momento, no pueden dejar de reconocer, medir o presentar, ¿no? Si es que no existiera una legislación, ¿no? Para ello, la DGCP mantiene y actualiza permanentemente la tabla de operaciones, ¿no? Además, las entidades deben efectuar siempre estos registros contables de sus transacciones, sujetándose a las normas y procedimientos contables emitidos por la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? A continuación, tenemos las acciones preliminares, ¿no? A la preparación y presentación de la información. Como bien sabemos, las acciones preliminares son los actos mínimos que deberían llevar a cabo los representantes de las entidades, ¿no? ¿Por qué? Porque esto les permite asegurar la razonabilidad de sus estados financieros, ¿no? Para ello se deben efectuar las conciliaciones y las comprobaciones de saldos, ¿no? Como por ejemplo, elaborar los análisis de los saldos de los rubros de los estados financieros. Estos deben contener, ¿no?, los análisis de las cuentas que conforman cada uno de esos rubros, ¿no? Todos los preparadores de la información deben tener en consideración que estos análisis van a permitir entender lo que se está presentando para la rendición de cuentas, ¿no? En la segunda acción, más importante, tenemos las estimaciones, el cálculo de las estimaciones contables, ¿no?, que por la naturaleza y transacciones de la entidad corresponden, ¿no? Como bien sabemos, cada entidad reconoce diversas estimaciones, ¿no? Sabemos que la contabilidad no es exacta y estas estimaciones deberían ser razonables y deben reflejar el evento que se quiere estimar en los estados financieros, ¿no? Siempre con factores conservadores, ¿no? Porque el uso de estas estimaciones es una parte esencial de la contabilidad, ¿no? Y debe ser fiable, ¿no? Para no incurrir en errores, ¿no? Una de la tercera acción preliminar es conciliar los saldos contables de los activos, de los inventarios, del efectivo y equivalente, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que debemos conciliar la información financiera con toda la información operativa que se cuente, ¿no? Esto es con el área de control patrimonial, los activos de propiedades, planta y equipo, SIGA, y el rubro, por ejemplo, el rubro efectivo y equivalente de efectivo con conciliaciones bancarias, ¿no? Ya que el contador es el que avala esos estados financieros, ¿no? Entonces, el rubro efectivo y equivalente de efectivo es un rubro muy sensible por toda la administración de recursos. Entonces, es el contador quien debe efectuar estas conciliaciones de saldos, ¿no? Para que concilie con las cifras que presenta en sus estados financieros, ¿no? Asimismo, también se debe conciliar las demandas que se tienen en contra de las entidades, ¿no? Para ello, también las áreas deben involucrarse y contar con la información de las procuradurías a tiempo, ¿no? Para reconocer adecuadamente las demandas que se registran en cuentas de orden, las demandas que se registran en cuentas de provisión y las demandas que se registran en cuentas por pagar, ¿no? Toda esta información de las conciliaciones se debe articular, ¿no?, con las diferentes áreas, porque esta información es la que alimenta y soporta la información financiera, ¿no? Cabe precisar que estas acciones preliminares no solamente se deben efectuar al cierre anual, ¿no?, en el cierre anual, ¿no?, sino que debería ser una actividad clave que se realiza periódicamente, mensualmente, ¿no?, a fin de generar información financiera, ¿no?, consistente. Bien, tenemos una acción preliminar adicional que es efectuar el registro contable íntegro, el total de transacciones de sus organismos o dependencias adscritas. Esto quiere decir que las entidades se deben preocupar de que sus registros contables contengan toda la información de todas las transacciones y otros eventos económicos de la entidad que informan, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de las universidades públicas, deben presentar la información de sus centros de producción de bienes y servicios, ¿no? Asimismo, tenemos como acciones preliminares
implementar las acciones respecto a las recomendaciones de deficiencias significativas, dictamen de auditoría financiera de años precedentes. Esto porque siempre se recomienda y se pone como una acción preliminar importante, ¿no? Implementar las recomendaciones de auditoría, reconocer todos los errores de las entidades en los estados financieros tiene un efecto en la cuenta general, ¿no? Porque la cuenta general es auditada por la Contraloría General de la República, ¿no? Y la opinión de la Contraloría se soporta en las auditorías que efectúa cada una de las entidades del sector público, ¿no? En ese sentido, si existen errores materiales que afecten la opinión de los auditores, de todas maneras eso va a tener un impacto en la cuenta general de la República, ¿no? Por lo que se requiere y se recomienda siempre que los funcionarios deben implementar las recomendaciones de auditoría, ¿no? Porque para limpiar su información, mantener su información libre de errores, ¿no? Asimismo, se recomienda también que cuando la entidad se encuentre en proceso de auditoría, atiendan, ¿no?, en forma oportuna los requerimientos de información de la auditoría, ¿no? Esto es cuando el auditor emite su informe o el reporte de alerta temprano, las entidades se deben preocupar, ¿no?, de levantar esas deficiencias significativas, ¿no? Y hacer todos los esfuerzos para superar esas alertas, ¿no? Por otro lado, otra de las acciones preliminares es las acciones, ¿no?, para que los responsables de las oficinas de contabilidad y de tesorería concilien los saldos, ¿no?, de los activos y pasivos financieros con las registradas en el módulo de instrumentos financieros, en el MIF, ¿no? Esa también es una acción preliminar importante que deben preocuparse los preparadores de la información financiera, ¿no? Ok, continuando con la directiva, tenemos las normas para la preparación de la información presupuestaria, ¿no? Como bien hemos mencionado, la conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto se efectuará en periodos trimestrales, ¿no? Esto es en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, y la conciliación anual se aprobará mediante un cronograma que será publicado en la página web, ¿no? Sin embargo, los plazos para la presentación de la conciliación en los periodos trimestrales será publicada en el anexo 2 del instructivo que acompaña esta directiva, ¿no? Ahí se tendrán los plazos de cada uno de los periodos, ¿no?, trimestrales. En las actividades claves que se tienen que seguir para efectuar la conciliación es el inicio, ¿no?, presentar la carpeta, ¿no? Esta carpeta debe contener solo los documentos de las modificaciones presupuestales del trimestre que es objeto de la conciliación del marco legal, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo concilio el tercer trimestre, mi carpeta solo debe contener información de la documentación de julio, agosto, septiembre, ¿no? No de periodos anteriores que ya fueron presentados a la DGCP, ¿no? Entonces, la conciliación del marco inicia con la presentación de esta carpeta, ¿no?, la cual se debe presentar por medio del aplicativo de presentación digital, ¿no? Esa carpeta debe contener, pues, como bien sabemos, la resolución en los anexos y toda la información para la conciliación, ¿no? Concluido el proceso de conciliación, se genera el acta y los anexos en el aplicativo SIAP módulo contable, ¿no? Y finalmente se suscribe el acta, ¿no?, indicando, como siempre, que esta suscripción del acta no implica responsabilidad de los funcionarios de la gestión de la entidad por parte de los funcionarios de la DGCP, ¿no? Bien, el tema de la conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto será desarrollado en la siguiente conferencia, en forma total, todos los procesos. Aquí solamente les hemos dado un breve resumen de cómo se efectúa la conciliación del marco, ¿no?, y los plazos de presentación. A continuación, presentaremos las normas para la preparación
de la información financiera, ¿no? Como bien sabemos, en nuestras normas para la preparación de la información financiera tenemos el marco contable, ¿no? ¿Esto qué es lo que queremos acá recalcar, ¿no? Las entidades deben preparar sus estados financieros en base a los PSGA en el sector público peruano, ¿no? ¿Qué son los PSGA en el sector público peruano? Son las directivas contables y las demás disposiciones que emite la DGCP y también los pronunciamientos técnicos, ¿no? Que la DGCP en uso de sus atribuciones normativas emite, ¿no? Aquí mencionamos que en los casos no regulados por la DGCP, la entidad debe definir sus políticas contables, ¿no? Y aplicar en forma supletoria los requerimientos técnicos prescritos en las NICs, ¿no? Las NICs, las que son aprobadas en el Perú por la DGCP, ¿no? En este caso, por la RD 010-2021, ¿no? Con fines del análisis técnico contable de las transacciones y otros eventos económicos, los representantes de las entidades deben aplicar el juicio profesional crítico, realizando una exhaustiva revisión de la normativa contable, ¿no? ¿Por qué? Porque en la revisión de la normativa contable pueden encontrar casos similares también, ¿no? Como que pueden ser utilizados como referencia, ¿no? Es decir, no se debe limitar, ¿no? Y debe siempre los estados financieros reflejar la situación real de la entidad, ¿no? En relación al efectivo y equivalente al efectivo, tenemos que las entradas de efectivo que reciben las entidades por asignaciones financieras distintas de recursos ordinarios recibidas de la Dirección General de Tesoro, las cuales no estén sujetas a reembolso o pago por parte de las entidades, eso es importante, deben ser presentadas en el concepto traspasos y remesas recibidas del Tesoro Público en la sección actividades de operación del formato de estado de flujos de efectivo, ¿no? Asimismo, las entradas de efectivo por donaciones y transferencias también deben ser presentadas en la sección actividades de operación, ¿no? del EF4. Por otro lado, tenemos la disposición en la directiva que se refiere a las cuentas por cobrar, ¿no? En este caso, las entidades deben evaluar en cada periodo si existe evidencia, ¿no? Objetiva del deterioro que se incurre en estas cuentas por cobrar, ¿no? Si esa evidencia existe, entonces lo que deben hacer las entidades es deben determinar el importe de las estimaciones por deterioro del valor, ¿no? Esa estimación del deterioro en las cuentas por cobrar o en el grupo de ellas se constituye por la disminución desde el reconocimiento inicial, ¿no? De la probabilidad que tengan de recibir los flujos de efectivo, ¿no? La entidad, para ello, debe tener en cuenta las condiciones económicas en que operan los obligados, ¿no? También las condiciones del mercado, las condiciones legales, ¿no? A fin de lograr una buena estimación, ¿no? Para ello también se recomienda y siempre se indica que la entidad debe elaborar su metodología de estimación en función a la experiencia pasada que la entidad tenga o de lo contrario, de acuerdo con experiencias similares de otras entidades, ¿no? Asimismo, las cuentas por cobrar que las municipalidades encarguen a otras entidades con fines de realizar acciones orientadas a su cobranza deben ser contabilizadas por las municipalidades titulares de esas cuentas por cobrar, ¿no? Conforme a las políticas de reconocimiento y medición, ¿no? Es decir, la entidad encargada controla las cuentas por cobrar en cuentas de orden. Lo relacionado a propiedades, planta y equipo. Como bien sabemos, se encuentra vigente el texto ordenado de la Directiva 005-2016. En ese sentido, los elementos de propiedades, planta y equipo deben ser tratados aplicando este documento, ¿no? Sin embargo, acá indicamos que el excedente de revaluación se traslada a los resultados acumulados
en el caso que se produzca la baja, venta, donación, transferencia u otros del activo, ¿no? Este traslado del excedente de revaluación a los resultados acumulados no se debe efectuar por las cuentas de resultados del periodo, ¿no? Bueno, en el caso de las transferencias de cuando la entidad transfiere un terreno o un edificio que ha sido revaluado, no se debe transferir en ningún caso el excedente de revaluación, ni tampoco incorporarlo, pues la entidad que recibe ese activo, ¿no? Ese terreno o edificio, no lo debe incorporar ese excedente de revaluación. Como bien decimos acá, ese excedente de revaluación se traslada a los resultados acumulados, ¿no? En el caso de la transferencia, cuando se da la transferencia, ¿no? Luego tenemos las disposiciones de provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, ¿no? La DGCP ha emitido estas disposiciones que están que es un principio de contabilidad generalmente aceptado en línea con el módulo de demandas judiciales, ¿no? Es decir, que las demandas que interpuestas en contra de la entidad deben ser registradas en cuentas de orden, ¿no? Y además de ser registradas en cuentas de orden, deben ser reveladas en notas a los estados financieros, ¿no? En el caso que la sentencia sea favorable a la entidad en primera o segunda instancia, esos registros se mantienen en cuentas de orden hasta que la sentencia esté en cosa juzgada, ¿no? Mientras tanto, se mantienen en cuentas de orden. En el caso de que la sentencia resulte en contra de la entidad, en primera, segunda instancia o recurso extraordinario y cosa juzgada, se contabilizan en cuentas de provisión, ¿no? Ya que, ¿por qué todavía se mantienen en cuentas de provisión? Porque aún existe incertidumbre sobre la fecha de pago, sobre la fecha cierta, ¿no? En la cual se define la entidad que debe realizar un pago, y por eso es que se mantienen en las cuentas de provisión, ¿no? De todas maneras, es importante indicar que una provisión es un pasivo, ¿no? Y requiere afectar la situación financiera, ¿no? Es la existencia, estamos registrando la existencia de una obligación presente que es resultado de un suceso pasado, ¿no? Y es probable que de todas maneras la entidad tenga que desprenderse de recursos, ¿no? Por lo que debe hacer una estimación fiable del importe de la obligación, ¿no? Además, como bien sabemos, las provisiones se deben revisar en forma permanente, ¿no? Y ajustar en cada fecha de presentación de los estados financieros, ¿no? Si ya no es probable una salida de recursos, la provisión se debe revertir, ¿no? En el caso de la sentencia que se encuentre con autoridad de cosa juzgada y en proceso de ejecución, el grado de incertidumbre al cual se encuentran sujetas estas demandas ya disminuye. Hay un cronograma de pagos, en este caso se considera una cuenta por pagar, ¿no? Estos criterios que están normados en la Directiva de Presentación de Información son de aplicación obligatoria, ¿no? Para todas las entidades del sector público. En el caso de los activos contingentes, las demandas judiciales o similares interpuestas por una entidad, si las resoluciones le son favorables, son tratadas como activos contingentes y no se registran como ingresos hasta que se produzca la resolución a su favor, ¿no? En última instancia, y esta adquiera la condición de cosa juzgada, ¿no? Y además, cuando surja la cuenta por cobrar, la entidad debe evaluar si dicha cuenta satisface la definición de activo que tenemos aprobado en la página web de la DGCP, las definiciones, ¿no? Junto con el paquete de las normas internacionales de contabilidad del sector público, ¿no? Asimismo, los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, ¿no? Sin embargo, deben ser evaluados en forma continua, ¿no? A fin de asegurar el apropiado reflejo y su evolución, ¿no? Porque pueden ir cambiando conforme pasa el tiempo. Por eso es que se requiere una evaluación en forma continua, ¿no? En la directiva también tenemos una disposición que se refiere a las transferencias otorgadas, sujetas o no sujetas a condiciones, y las transferencias recibidas sujetas o no sujetas a condiciones, ¿no? En este caso, los fondos otorgados, transferidos, ¿no? Por una entidad
deben ser reconocidos por transferencias con condición otorgadas cuando exista la condición de devolverlos en forma íntegra, ¿no? O sea, la entidad que recibe estas transferencias debe tener la obligación de devolverlos en forma íntegra a la entidad que le transfirió si fuera utilizado en forma distinta a la establecida. Y además se debe tener en cuenta que debe el transferente tener la facultad para ejecutar esa devolución a su solo requerimiento, ¿no? Es decir, no solamente basta con que tener la condición de devolverlo en caso sea usado de forma distinta a la aprobada en los convenios, ¿no? Sino que además se debe tener en cuenta que el transferente debe tener esa facultad de recuperar, de ejecutar esa devolución a su solo requerimiento, ¿no? Estas condiciones deben estar establecidas en los convenios, contratos o documentos equivalentes, ¿no? Y bueno, en ese caso de si es una transferencia con condición, si cumple con todos estos requisitos establecidos en la directiva, estas transferencias con condición se van rebajando cuando la entidad transferente tenga conocimiento que la condición establecida ha sido satisfecha, ¿no? Y por último, si la condición no es cumplida por la entidad receptora, el importe sujeto a devolución es clasificado como una cuenta por cobrar por convenios con condición no ejecutados, ¿no? En los otros casos que la transferencia no cumpla con estas disposiciones, es considerado como un gasto, ¿no? Para la entidad que lo otorga y un ingreso para la entidad que lo recibe, ¿no? O sea, los fondos otorgados, si no cumplen con los requerimientos, entonces son calificados como gastos, ¿no? Y como ingresos para la entidad que lo recibe, ¿no? De igual forma, la entidad que recibe, cuando tenga la condición de devolverlos y considerando que la transferente tenga la facultad para ejecutar esa devolución, entonces, si cumple estos requerimientos, la entidad que lo recibe lo registra como pasivos diferidos por transferencias con condición, ¿no? Y acá, como bien lo hemos dicho, los fondos otorgados y recibidos, respecto a los cuales no se cumplan los requerimientos de transferencia con condición, califican como una transferencia con restricciones, ¿no? Y deben ser registrados en cuentas de gastos e ingresos respectivamente, ¿no? En este sentido hay que tener cuidado de que ambas entidades cumplan con registrar la información en forma congruente, ¿no? O sea, tanto la transferente como la receptora, ¿no? A fin de evitar errores y que no se registren los activos o se registren duplicando, ¿no? Se debe tener en consideración esos acuerdos, esas coordinaciones entre ambas entidades, ¿no? En relación a la corrección de errores contables de ejercicios anteriores, bueno, las correcciones de errores corresponden a aquellos en los cuales la información que sustente el registro contable exista o su obtención no requiera mayor esfuerzo, ¿no? Estas correcciones se efectúan con la autorización del director general de administración, ¿no? Y son registradas en la cuenta contable de ajustes de ejercicios anteriores, ¿no? La corrección de errores son aquellos que comprenden errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, entre otros, ¿no? Y como lo mencionamos, son registrados en la cuenta contable de ajustes de ejercicios anteriores, ¿no? En el caso de los errores, de las correcciones de errores del ejercicio vigente, la entidad debe efectuar la corrección utilizando las cuentas de resultados del ejercicio, de ingresos o gastos. Esto es solamente para los errores que han surgido durante el ejercicio presente, ¿no? Estas correcciones de errores no se encuentran comprendidas en el ámbito de aplicación de las normas que regulan el proceso de depuración y sinceramiento contable, ¿no? Hay que recordar que los estados financieros que contienen errores no estarían cumpliendo con las normas internacionales de contabilidad del sector público, ¿no? Por lo cual se recomienda revisar estas disposiciones que serán aprobadas próximamente en los
documentos de directiva e instructivos de presentación de información, ¿no? En relación al tratamiento de horas de trabajo pendientes de compensación, ¿no? Este es un tema que se ha implementado en la directiva desde el cierre 2020 y en la de intermedios 2021, ¿no? En este caso también se está incluyendo en la directiva de cierre 2021, ¿no? Esto que determina, ¿no? Las entidades deben determinar, ¿no?, la cantidad de horas de trabajo no laboradas por el personal, las cuales están sujetas a compensación, ello de acuerdo al marco legal aplicable, ¿no? Esas horas de trabajo no laboradas por el personal son contabilizadas en cuentas por cobrar, ¿no? Para ello, las oficinas de recursos humanos, esto es muy importante, o las que hagan sus veces en las entidades, deben proporcionar la información necesaria para el adecuado registro, ¿no? Como bien sabemos, es importante contar con la información que proporcionen las áreas administrativas, en este caso, las oficinas de recursos humanos de las entidades, ¿no? En el caso de los saldos pendientes de compensación por el personal que sigue prestando servicios en la misma entidad, serán contabilizados en la cuenta contable horas de trabajo pendientes de compensación por el personal de la entidad, ¿no? Y en cuanto las compensaciones se hagan efectivas o sean recuperadas según los medios permitidos por ley y aprobados por la entidad podrá rebajar ese importe pendiente de cobro, ¿no? En el caso de los saldos pendientes de compensación por el personal que ya no presta servicios en la entidad, son contabilizados en la cuenta contable horas de trabajo pendientes de compensación por el ex personal de la entidad, ¿no? Esta cuenta por cobrar es objeto de evaluación y de estimación del deterioro, ¿no? De igual forma, en cuanto se logre recuperar a través de los medios permitidos por ley, estas cuentas por cobrar serán rebajadas por la entidad, ¿no? Como bien vemos aquí, se están distinguiendo y separando las cuentas por cobrar al personal de la entidad y al personal que ya no presta servicios en la entidad, ¿no? Todas estas disposiciones serán también oficializadas en los próximos días y agradeceremos que revisen, y también toda la norma legal que de servir de recursos humanos, ¿no?, a fin de efectuar registros alineados a la normativa vigente, ¿no? En el caso de las otras disposiciones, como bien saben, tenemos un numeral que indica esto. Tenemos los convenios por traspaso de recursos con obligación de reembolso, ¿no? Estos son los fondos que reciben, ¿no?, las entidades por asignaciones financieras de las que están derivados de operaciones de endeudamiento, ¿no? Entonces, en esos casos existe la obligación de reembolso o pago por la entidad, ¿no? Y deben ser registrados como una obligación financiera con la denominación, ¿no?, deuda, convenio de traspaso de recursos. En el caso de las transferencias al Tesoro Público por recaudación propia no utilizada, en este caso la entidad se aprueba un dispositivo legal, ¿no? Entonces le corresponde a la entidad transferir saldos no utilizados de la fuente de financiamiento RDR a la Dirección General de Tesoro, ¿no? En ese caso, dichas transferencias son registradas como gastos del periodo, ¿no?, por otros traspasos y remesas otorgadas corrientes, ¿no? Estas es en líneas generales las normas para la preparación de la información financiera que se estarían aprobando en los próximos días, ¿no? En cuanto a la vigencia de la directiva, como bien hemos mencionado, las disposiciones aprobadas en esta directiva son aplicables a partir del cierre del ejercicio y también aplican para los periodos intermedios, ¿no?, a menos que se señale periodos específicos dentro del contenido de la directiva o del instructivo, ¿no? Y es de aplicación a partir del cierre, ¿no? Por otro lado, aquí hemos hecho un pequeño resumen de lo que contiene el instructivo que acompañará a la directiva de presentación de información, ¿no? El instructivo está compuesto por la información a presentar, la cual se acompaña con el anexo 1,
que son los formatos de financieros y presupuestarios, en el cual se indican para qué periodos aplican, si son mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. En el segundo ítem tenemos los plazos para la presentación de información, el cual también se acompaña con un anexo 2, que contiene los plazos para la presentación o transmisión, según corresponda, de la información, ¿no? Y también con los periodos, ¿no? En el caso de la sección 3, tenemos los medios para la presentación, ¿no? La cual también se acompaña con un anexo, que es el anexo 3. El anexo 3 contiene el listado de los aplicativos que deberán utilizar las entidades para presentar la información, ¿no? Y en el anexo 4 tenemos la guía de notas a los estados financieros y la guía de notas a los estados presupuestarios, ¿no? En las guías se han incorporado 2 nuevos modelos de notas a los estados presupuestarios a nivel de genéricas de ingresos y de gastos. En ese sentido, se requiere que las entidades revisen estos modelos de notas, tanto de las financieras como las presupuestarias, a fin de poder presentar unas notas que ayuden a analizar y revisar la información, ¿no? Y que contenga información adicional a la presentada en los estados financieros y presupuestarios, ¿no? En el capítulo de información a presentar del instructivo, se requiere, entre otros, revelar en la nota 2 de las principales políticas contables, la nota 2 de los estados financieros, se debe revelar, ¿no?, que la entidad ha iniciado el proceso de depuración y sinceramiento, ¿no? Y asimismo también debe revelar y explicar en la nota los avances que viene teniendo en dicho proceso, ¿no?, al cierre de la fecha del periodo que se informa, ¿no? Como bien hemos dicho, esta directiva aplica no solo para los cierres anuales, sino también para los periodos intermedios, ¿no? Además, en la información a presentar se norma que la DGCP puede solicitar a la entidad la presentación de la información adicional, ¿no?, a la señalada en el anexo 1. Como bien hemos dicho, el anexo 1 contiene un listado de reportes financieros y presupuestarios, ¿no? Sin embargo, la DGCP puede solicitar a las entidades información adicional, ¿no? Por otro lado, también la DGCP podrá establecer precisiones respecto a la aplicabilidad de lo solicitado en el anexo 1, ¿no? Esto es de acuerdo a las características operativas de cada entidad, ¿no? Asimismo, la información financiera y presupuestaria presentada a la DGCP constituye la declaración jurada de los funcionarios responsables en la entidad, ¿no? En este caso se da la responsabilidad a los funcionarios de la gestión de la entidad, ¿no? En el siguiente numeral tenemos los plazos de presentación, ¿no? En los plazos de presentación, el personal responsable de las entidades, preparadores de la información, deben transmitir o presentar la información financiera y presupuestaria de los periodos mensual, trimestral, semestral, y asimismo deben realizar la conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto, ¿no?, conforme a los plazos establecidos en el anexo 2, ¿no? Cabe precisar que el anexo 2 contiene los plazos para los periodos intermedios del ejercicio 2022, ¿no?, ya que la información del cierre es aprobada en los cronogramas publicados en la página web, ¿no? De igual forma, la conciliación anual también, ¿no?, se efectúa la publicación del cronograma, ¿no? Como bien sabemos, el plazo para la presentación de la información vence al 31 de diciembre del ejercicio fiscal, es determinado en cronogramas anuales, y en el caso de que la fecha de vencimiento de los plazos señalados en el anexo 2 para los periodos intermedios coincida con un día inhábil, el plazo vence el día hábil inmediato siguiente, ¿no? También tenemos una sección en el instructivo que se denomina medios para la presentación de información, ¿no? El personal responsable debe transmitir o presentar la información, ¿no? La presentación se debe realizar a través del aplicativo web Presentación Digital de la Rendición de Cuentas, ¿no?, con la firma electrónica con clave virtual, ¿no?
En el aplicativo módulo contable web se debe generar la clave virtual de los funcionarios responsables de las entidades, ¿no? Dicha clave será remitida a los correos electrónicos que hayan registrado las entidades en el mismo aplicativo módulo contable web, ¿no? El personal responsable de las entidades debe generar y presentar las hojas de presentación, ¿no? Las hojas de presentación 1 y 2, con el contenido de la información financiera y presupuestaria. Y además de las hojas de presentación, debe presentar el oficio dirigido a la DGCP, ¿no? A través del aplicativo web Presentación Digital de la Rendición de Cuentas, ¿no? Bien, esa ha sido la presentación que he realizado el día de hoy. Y como les comenté, las normas serán aprobadas en los próximos días, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Mónica, por su exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta capacitación. A continuación, formulo la primera pregunta de los participantes. Las transferencias financieras en efectivo que recibimos en el gobierno regional donde trabajo, el CIAF contabiliza automáticamente caja y banco con ingresos. ¿Eso quiere decir que las transferencias no están condicionadas? Muchas gracias, Alexis. En este caso, bueno, los fondos recibidos por una entidad deben ser reconocidos como una transferencia con condición cuando exista la condición de devolverlos a la entidad transferente, ¿no? Si fueran utilizados en forma distinta a la establecida, ¿no? Y siempre que la transferente tenga la facultad de recuperar esos fondos transferidos, ¿no? En caso de que cumplan esas disposiciones en los convenios, ¿no? Que están establecidos en los convenios, en los contratos, estas transferencias deberían ser reconocidas como transferencias con condición, ¿no? En cambio, si los fondos no cumplen los requerimientos que se indican en la directiva, sí deben ser calificados como una transferencia sujeta a restricciones y deberían ser registrados en una cuenta de ingresos por la entidad que ha recibido esa transferencia financiera en efectivo, ¿no? Muy Mónica, gracias. La siguiente pregunta que nos envían nuestros participantes es la siguiente. Los registros contables se realizan aplicando los PCGA. En los registros contables que predominan las NIC-SP, ¿qué predominan? ¿Las NIC-SP o las directivas y resoluciones que emite la DGCP? Ok, muchas gracias. Bueno, según el marco normativo contable vigente que regula la presentación de la información de los estados financieros, mientras dure el proceso de implementación desde los PCGA hasta la adopción plena de las NIC-SP, los PCGA en el sector público peruano predominan sobre las NIC-SP, ¿no? Los PCGA en el sector público peruano, como lo hemos explicado y está aprobado también en las normas, los PCGA del sector público peruano comprenden las directivas que emite la DGCP, los pronunciamientos técnicos, las resoluciones, las directivas, los instructivos, ¿no? Entonces, dada esa jerarquía normativa que tenemos en el Perú actualmente, estos PCGA son los que prevalecen sobre los NIC-SP, ¿no? Sin embargo, es importante indicar que de no existir alguna disposición que permita efectuar el registro contable o reconocerlo, se deben utilizar las NIC-SP, ¿no? O algún otro lineamiento similar que permita reflejar ese registro en los estados financieros de las entidades, ¿no? Gracias, Mónica, por tu respuesta. A continuación, la tercera pregunta que nos hacen llegar. ¿Cuál es el tratamiento contable para registrar los errores de los años anteriores? Esa es la consulta. Ok. En este caso, considerando siempre el principio de oportunidad, siempre que tengamos la información que pueda corregir esos errores o que no demande mayor esfuerzo conseguir esa información, se debería corregir esos errores con la aprobación del director general de administración, ¿no?
pero siempre teniendo en cuenta que la información que sustente la naturaleza de ese registro contable no se cuente con esa información, ¿no? Con esa información que sustente ese registro contable, ¿no? Entonces, consideramos que se debería realizar la corrección registrando en la cuenta de ajustes de ejercicios anteriores de los resultados acumulados, ¿no? En el caso de las correcciones de errores correspondientes a aquellos en los cuales no se cuente con la información que permita superar ese error, sí se tendría que recurrir al proceso de depuración y sinceramiento, ¿no? Contable dispuesto por la DGCP, ¿no? Gracias, Mónica, por tu respuesta. A continuación, la última consulta que nos hacen es la siguiente. En mi entidad se estima el deterioro de las cuentas por cobrar de acuerdo a las condiciones en las que se opera en mi región. ¿Esto es correcto? Sí, bueno, la estimación de la cuenta por cobrar debe ser elaborada en función a la experiencia de la entidad, ¿no? A las condiciones que existen en el mercado, ¿no? Sin embargo, la entidad debe evaluar en cada periodo, ¿no? Si hay una evidencia de que se deteriorará esas cuentas por cobrar, debe determinar, ¿no? El importe de las estimaciones por deterioro del valor, ¿no? Siempre, como hemos dicho, las estimaciones son una parte importante de los estados financieros y deben estar en constante evaluación, ¿no? Y debe tener en cuenta, sí, como bien dice, las condiciones económicas en que operan los obligados, ¿no? La entidad, en ese caso, debe elaborar su propia metodología de estimación de cuentas por cobrar en función a su experiencia, ¿no? Que tiene durante los años de su gestión o de acuerdo o revisando experiencias similares de otras entidades, ¿no? A continuación, damos pase a nuestra expositora, la señora Lelia Yauricaza Choque, especialista de la Dirección Nacional y Regional de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, quien desarrollará el tema conciliación presupuestaria de ingresos y gastos. Adelante, Lelia. Bueno, primeramente, buenos días. Buenos días a todos los estimados colegas presentes. Estimados colegas, en esta oportunidad soy Lelia Yauricaza, especialista de la Dirección de Contabilidad Pública, la Dirección de Gobierno Nacional y Regional. En este caso voy a presentar la conciliación de las cuentas de gestión y ejecución presupuestal, ¿no? Que están referidas en el anexo 1 del estado de gestión. Este anexo tiene la finalidad, ¿no? O permite a la entidad comparar los saldos contables de los diferentes rubros del estado de gestión, del F2, ¿no? Con la ejecución presupuestal, ¿no? Del estado de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, conocido como el EP1. Así también como evaluar y sustentar las diferencias encontradas, ¿no? Respecto a lo que tenemos en el estado de gestión, ¿no? En esta pantallita, como lo ven, ¿no? Y la ejecución presupuestal. Asimismo, este anexo 1 del F2, como su nombre indica, en este anexo predomina el análisis del estado de gestión, ¿no? El anexo 1 del F2 predomina el análisis del estado de gestión, ¿no? Relacionándolas con los clasificadores presupuestarios que tenemos, ¿no? En el estado de ejecución presupuestal de ingresos y gastos del EP1. Disculpen, es EP1, ¿ya? Disculpen. Estoy en modo presentación. Pero ustedes saben que el estado de ejecución presupuestal es el EP1. Asimismo, también permite relacionar la ejecución presupuestal y otros registros contables de ingresos y gastos que tienen efecto en las variaciones de los rubros del estado de situación financiera. O sea, porque no todo realmente está en el estado de gestión. Hay rubros y registros que están en el estado de situación financiera, por ejemplo, ¿no? Los ingresos diferidos, cuando afectamos a la cuenta 25, ¿no? Está en el estado de situación financiera, ¿no? Pero básicamente
como les digo, les vuelvo a repetir, en este formato predomina el análisis del estado de gestión. Les estaba hablando respecto a la estructura y configuraciones que presenta este formato, ¿no? Este formato en estructura permite el enlace de todas las subcuentas. Si ustedes ven, todas las subcuentas de los ingresos al máximo nivel de desagregación. El máximo nivel de desagregación es hasta 10 dígitos, pero no todas las cuentas, las subcuentas se presentan a 10 dígitos. Hay cuentas que están a 8 dígitos, ¿no? A 6, 8 dígitos, ¿no? Entonces, esta estructura enlaza las subcuentas del ingreso y gastos, incluso a nivel de desagregación hasta los 10 dígitos con los clasificadores presupuestales. Si ustedes ven acá, en la parte izquierda, ven las cuentas del estado de gestión, las cuentas contables, ¿no? Y el monto, en el monto del EP1 va a ir obviamente las cuentas de los clasificadores, perdón, del ingreso en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la configura? Hay 3 tipos de configuración en este detalle, ¿no? Un clasificador. Aquí ustedes ven que una cuenta contable, por decir la del 440102, la primera del Gobierno Nacional, ¿no? Se enlaza, está sin clasificador. Hay una cuenta que está sin clasificador. Si seguimos el orden de este cuadro, la primera que estamos viendo sería una cuenta, ¿no? Del estado de gestión sin clasificador. Luego, otra configuración está dada en el ítem 12, si ustedes ven, tenemos a otros organismos, ¿no? Que esa cuenta contable se relaciona con varios clasificadores del ingreso, ¿no? Lo relacionan una cuenta a varios clasificadores, ¿sí? La otra configuración es de una cuenta a un clasificador, una a una, como le decimos. Una cuenta, en este caso, tenemos la cuenta 440101 del Gobierno Nacional, ¿no? Que se enlaza con el clasificador de ingresos 141311 del Gobierno Nacional, ¿no? Es una cuenta del ingreso con un clasificador del ingreso, ¿no? Están ahí las 3 configuraciones que se presentan a nivel de ingresos, ¿no? Aquí vemos el cuadro en sí, el anexo en sí, tal y conforme, ¿no? Ustedes lo tienen en sus estados presupuestarios, ¿no? Sus estados financieros, en este caso, el estado de gestión, la conciliación de cuentas de gestión y ejecución presupuestal de ingresos, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo realmente la primera parte del estado de gestión donde tenemos todos los ingresos, ¿no? Que van a enlazarse con las cuentas presupuestales del ingreso, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los ingresos tributarios netos, las cuentas, ¿no? Las cuentas contables y su conexión con las cuentas de la ejecución presupuestal del ingreso, ¿no? Tenemos ingresos no tributarios, ¿no? Vamos a ver algunos de ellos. Ingresos no tributarios, tenemos aportes por regulación, traspasos y remesas recibidas, recuerden ese ingreso, donaciones y transferencias recibidas, ¿no? Ingresos financieros, otros ingresos y otros ingresos presupuestales, tal y conforme lo leen enlazado con sus cuentas presupuestales. Pero aquí ven, al final, ustedes están viendo también otros ingresos presupuestales no asociados, ¿no? En esta parte, si ustedes ven, está inactivo la parte, lo que corresponde a las cuentas del estado de gestión, ¿no? Porque no hay enlace, ¿no? Solamente tenemos ingresos, solamente tenemos las cuentas de la ejecución presupuestal, en este caso, los no asociados, el clasificador 1.8, endeudamiento, ¿no? De endeudamiento interno externo, y el clasificador de saldo de balance, la 19.11, ¿ya? ¿Está bien? Y no se genera las cuentas del estado de gestión.
son otros ingresos presupuestales no asociados. Entonces, ahora vemos una de ellas, una de las diferencias y justificaciones que hay en esta parte del ingreso, ¿no? Entonces, vamos a tocar a ver lo que es ingresos no tributarios. En la cuenta de ingresos no tributarios tenemos este detalle de la conciliación de una entidad X que tiene 3 cuentas contables asociadas una a una, ¿no? Una cuenta contable con su clasificador. Cada una de ellas la que son acá. Si ustedes ven, ¿qué es lo que está, cuál es la diferencia mayor a explicar, ¿no? ¿Cuál es lo que más resalta en esta diferencia? Es esta cuenta contable 430206, retribución económica por vertimiento del agua residual. Ese es un caso de una entidad X, ¿no? Entonces, que está asociada al clasificador 132617, retribución económica por vertimiento de agua. O sea, está en una venta, ¿no? De los ingresos que se generan por la venta de agua. Entonces, aquí ustedes ven una gran diferencia. ¿Qué tienen en el monto del estado de gestión? 32 millones, ¿no? Contrastados con solo 6 millones que tenemos en la ejecución del ingreso, en el EP1, ¿no? La diferencia es abismal. ¿Qué ha pasado en este caso? Dice aquí, los ingresos no tributarios por retribución económica, por uso de agua, del agua agrario, subterráneos, X, el agua residual, ¿no? Por la venta del agua, la entidad registra el determinado, ¿ya? Registra el determinado. El determinado está los 32.981.000, ¿sí? Sin embargo, en el EP1, ¿no? Se registra la ejecución de ingresos en la fase recaudado. O sea, lo que es un avance, es un porcentaje de del determinado, ¿no? Es un porcentaje solamente que hasta ahí solamente se ha recaudado o efectivamente nos han pagado a la entidad que ha vendido el agua residual, ¿no? Entonces, solamente de los 32 millones que tenía registrado en el determinado, en el estado de gestión, ¿no? Solo tiene recaudado en el EP1 6 millones, un porcentaje del determinado. Eso sí, entonces ustedes tienen que hacer, obviamente, el análisis de esas cuentas, ¿no? De cuál de ellas es la que presenta mayores diferencias y puedan analizarlo, no solamente decir que es una diferencia porque por un motivo X, pero no solamente, este es un caso de una entidad pequeña, ¿no? Pero imagínense en las entidades que tienen X cuentas relacionadas a esos clasificadores. Entonces, aquí es importante que expliquen ustedes esa real diferencia, ¿no? Otro caso que vamos a ver también sería el de traspasos y remesas recibidas. A ver, en este traspasos y remesas recibidas, si ustedes ven, tenemos cuentas de traspasos del Tesoro Público, 4402, ¿no? Traspasos, la 4404, y si ustedes visualizan, obviamente tiene solamente montos en las cuentas, en la cuenta del estado de gestión, en la cuenta de ingresos del estado de gestión, en tanto que en el EP1 no se refleja. ¿Y por qué será esto? ¿Por qué se da este caso? En traspasos y remesas en el EP1 siempre va a ser, no va a tener cuenta contable, clasificador de ingresos relacionados. ¿Por qué? Porque en el EP1 se refleja en el segundo asiento del devengado. Ahí se refleja el cargo en la cuenta 1206 con abono a la cuenta 440201, Tesoro Público, ¿no? O a la 440401 igual Tesoro Público, ¿no? Traspasos del Tesoro Público, ¿no? En este rubro no presenta ejecución de ingresos. ¿Por qué? ¿Por qué no presentará este rubro ejecución de ingresos? Que son traspasos del Tesoro Público, porque se trata
En el sector público se trata de que esta entidad que estamos mostrando es una entidad gastadora. O sea, las entidades gastadoras, en este caso, no reflejan ingresos, no tienen ejecución de ingresos en este caso, ¿no? Porque es un tema también de tipo de recurso, de la fuente de financiamiento, recursos ordinarios. En recursos ordinarios, las entidades, ya ustedes muy bien saben, que no reportan gastos, ¿no? Por lo que esta diferencia también tienen que explicarla, igual, los montos tienen que saber explicarlos, ¿no? Ahora, estamos viendo, por ejemplo, aquí en lo que es canon minero, la cuenta 4402. Ahí sí tienen ustedes un enlace de su cuenta contable con su clasificador respectivo, ¿no? En esta parte corresponde a los recursos determinados, que sí efectivamente, ¿no? Se registra, hay un registro en el EP1 por este ingreso del canon minero, ¿no? Hay una ejecución de recursos en el en el EP1, ¿no? Y obviamente también está registrado la cuenta del gasto en el estado de gestión, ¿no? Entonces, ahí generalmente la cuenta que se recibe es la misma, no debería haber diferencias, ¿no? Porque tanto presupuesto o tesoro público dices, tanto tienes, ¿no? Les transfieren los recursos del canon minero, la entidad lo recibe y tiene que ser el mismo monto, pues, ¿no? No pueden tener diferencias en esta parte, ¿no? Ahora veremos una diferencia y justificación en lo que es conciliación con donaciones y transferencias recibidas. Aquí, si ustedes observan, tenemos también igual cuentas que no tienen estado de ejecución de ingresos, ¿no? ¿En qué momento se producirá esto? Y otras que sí tienen, ¿no? Que sí tienen ejecución de ingresos. Entonces, vamos a ver por qué se produce esto. En este primer momento, ¿qué sería? A ver, si seguimos, ¿no? El caso. En este primer momento, ¿por qué no presentarían las entidades el monto en el EP1? Porque posiblemente esas transferencias y donaciones recibidas, ¿no? Serán con condición, ¿no? Y si son cuentas o transferencias recibidas con condición, obviamente, ahí está jugando la cuenta 2501, que son ingresos diferidos y está en el estado, como les decía en una de las diapositivas iniciales, que no solamente estas cuentas se enlazan con las cuentas del estado de gestión, sino también tienen afectación a las cuentas del estado de situación financiera, ¿no? Entonces, en este primer momento se puede dar uno de estos casos, que tenemos sin ejecución en el estado en el EP1. A ver, veremos al respecto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos unas transferencias recibidas con condición. Cuando la entidad receptora registra la ejecución del ingreso en el EP1, el registro contable, ¿no? Se efectúa con abono a la cuenta contable de ingresos diferidos, es lo que les estaba refiriendo inicialmente, ¿no? Porque es con condición. Entonces, está apareciendo aquí ustedes en la cuenta, en esta pantallita, están viendo, ¿no? El ingreso, ¿no? La entidad receptora registra y con abono a la cuenta 2501, ¿no? De entidades públicas. Cuando se cumple la ejecución de las actividades y proyectos establecidos en un convenio, porque recuerden que las transferencias con condición es por un convenio previo, ¿no? La receptora reconoce el ingreso, ¿no? ¿Cómo? Carga la cuenta 250108 de entidades públicas con abono a la 440103. Ahí reconoce el ingreso. Entonces, ahí recién, si ustedes ven esta cuenta 4401, ya es una cuenta de ingresos del estado de gestión. Recién aparece
el estado de gestión. Recién aparece la cuenta contable en el estado de gestión. Entonces, allí lo vamos a ver, creo, en la siguiente pantalla. ¿Qué pasa? No quiere pasar esta pantallita, quiere quedarse ahí. Aquí es. No, ya ustedes ya lo visualizan. La pantallita nos refleja, como les dije inicialmente, ¿no? Las transferencias con condición que se afectan a la cuenta 2501, ¿no? Y cuando ya la entidad recibe los recursos, entonces ahí es el reconocimiento con cargo a la 25, ¿no? Para quitar la previsión que está en la 25, y con abono a la cuenta 44, en la cual aparece en el estado de gestión. ¿Sí? Ahora, respecto, todavía estamos en los ingresos, también tenemos la conciliación de cuentas de gestión, pero ¿en qué rubro? En el rubro otros ingresos presupuestales no asociados. ¿Recuerdan cuando les mostré la primera pantalla? Aquí les dije, en el ingreso estaba otros ingresos presupuestales no asociados, ¿no? En la cual no tenían cuentas del estado de gestión, pero sí tenían cuentas de ejecución presupuestal. Entonces, esta es la que vamos a ver ahorita. Otros ingresos presupuestales no asociados. Que lo tenemos acá, ¿no? Ya, aquí la entidad, por decir, tiene cuenta por traspasos y remesas, ¿no? Aquí la entidad puede tener cuentas por traspasos y remesas. Y esa cuenta por traspasos y remesas, supone que sea en el rubro de recursos por operaciones oficiales de créditos, ¿no? Entonces, estos ingresos no están vinculados a estos ingresos por financiamiento en el rubro recursos por operaciones de crédito, que son financiamientos a través del clasificador la 1.8, ¿no? Endeudamiento interno y externo. Entonces, no están relacionados con la cuenta 44. No están relacionados, por lo que no aparece. Eso debería estar, como se dice en esta cuenta, otros ingresos presupuestarios no asociados, ¿no? En el EP1, obviamente, se va a mostrar en la fila de otros ingresos, ¿no? Como les acabo de retroceder la pantalla, en esa fila se va a mostrar, ¿no? Estos clasificadores. En este caso estamos viendo el clasificador de endeudamiento tanto interno como externo. Pero también, no solamente se presenta el clasificador de endeudamiento, ya ustedes ven en la pantalla anterior que también tenemos que ahí se afecta en el estado de ejecución de ingresos, se afecta también a los saldos de balance, ¿no? Entonces, todas las obligaciones realmente por convenio, todas las obligaciones que se tiene por convenio, si me están dando una partida en la fuente de recursos por operaciones oficiales de créditos, en condiciones normales realmente estos traspasos deberían tener una obligación de pago, ¿no? En condiciones normales. Pero en estas fechas, por las condiciones de salud que hemos vivido, por la pandemia, por efectos del COVID, obviamente estas transferencias que se han dado en esta fuente no se va a devolver, pues, no funciona como una traspasos y remesas de un RO, en este caso, ¿no? Entonces, por la coyuntura, obviamente, que genera el COVID, ¿no? Se está utilizando esos recursos ahora en el ROC, cosa que antes no se daba, ¿no? Entonces, por eso es que no se asocian estas cuentas al estado de gestión, ¿no? Bien. Entraremos en todo caso ya, después de ver algunas cuentas de los enlaces o las diferencias que se encuentran en el estado de
entre el EP1, el anexo 1 del estado de gestión, ¿no? Hemos visto parte de lo que es los ingresos, ahora veremos lo que corresponde a la conciliación de cuentas de gestión y ejecución de gastos. En la parte de gastos, igual su estructura igual permite el enlace de las subcuentas de gastos al máximo nivel de designación hasta 10 dígitos, hasta les digo, porque hay menos de 10 dígitos también, ¿no? Con los clasificadores presupuestales, obviamente, del gasto, ¿no? En tanto a las configuraciones, aquí se dan una cuenta a un clasificador, una cuenta contable del estado de gestión con un clasificador. Como habíamos visto en la anterior pantalla igual, hay otra configuración que se da con una cuenta a varios clasificadores. También lo habíamos visto en la pantalla anterior. Otra que tenemos varias cuentas a varios clasificadores también. Varias cuentas contables a varios clasificadores. Y la que siempre está es una cuenta sin clasificador, ¿no? Una cuenta sin clasificador, como es el caso, así muy icónico, lo que es traspasos y remesas, ¿no? Esa es la más representativa. Una cuenta sin clasificador de gastos en este caso. Aquí tenemos, obviamente, los costos y gastos que están referidos de cómo se enlazan las cuentas contables del estado de gestión, ¿no? Por cada uno de los componentes del gasto, ¿sí? Costo de ventas, gastos de bienes y servicios, gastos de personal, ¿no? Y todos los que ustedes ya, obviamente, conocen al dedillo, ¿no? Luego, a ver, tenemos, vamos a ver, aquí, bueno, aquí faltó asociar aquí. Aquí, ¿qué cuenta tendremos? Así como tenemos en el ingreso teníamos en otros gastos presupuestales no asociados, que teníamos en ingresos la 1.8 endeudamiento y saldos de balance la 1.9. En este caso del gasto que tendríamos, las cuentas presupuestales no asociadas serían la 2.6, ¿no? La cuenta, el clasificador de gastos 2.6. Gastos de activos no financieros. ¿Sí, señores? ¿Está bien? Pasamos. A ver, de todos aquellos vamos a ver casitos con gastos en bienes y servicios. A ver, el registro contable de la entidad que realiza la venta de bienes y servicios se reconoce cuando se ha cumplido con la entrega de los bienes y servicios al cliente. Eso es obvio, ¿no? El cliente puede ser una persona natural, una empresa privada o una entidad pública, gubernamental o empresarial, ¿no? En ese momento cuando se produce esto, la entidad que registra un ingreso determinado, ¿no? El ingreso determinado es el derecho a cobrar los bienes atendidos al cliente. No tiene efecto en ese momento, en el determinado, no hay el efecto presupuestal, o sea, no hay no hay el clasificador del ingreso, del gasto, en este caso en el EP1. No tenemos todavía, no se asocia. ¿Qué se asocia acá? ¿Qué ven ustedes en la pantalla? ¿No? En este primer momento, en el determinado se está asociando, ¿no? Cuando están viendo, es una venta de bienes y servicios, una cuenta 13, 12, 13, asociada, ¿no? A una venta de bienes, ¿no? Y aquí, obviamente, no tenemos registro para la parte, el registro contable para lo que es la ejecución, para lo que es, perdón, el estado de gestión. Cuando el cliente paga, se registra la ejecución de ingresos en el EP1. Allí se recibe por el principio de caja, ¿no? Por el principio contable de caja que se tiene, ¿no? Normado en el sector público. Entonces, allí
Cuando el cliente paga, recién se produce la operación. ¿Eso qué quiere decir? En la fase recaudado, ¿no? La fase recaudado, ¿no? Allí recién nosotros tenemos, ¿no? La ejecución del ingresos en el EP1. Ustedes ven aquí una 110101 caja en moneda nacional, ¿sí? Y si tengo aquí en el debe mi 1201 por la venta de bienes, ya aquí estoy registrando un ingreso y estoy rebajando ya esa venta de bienes, la 1201, ¿sí? Y está apareciendo obviamente mi ejecución presupuestal de gastos. Cuando el determinado y recaudado se den en el mismo periodo, es para que lo tengan presente, ¿no? Coincide la ejecución de ingresos del estado de ejecución de ingresos y gastos con la cuenta de ingresos del estado de gestión. O sea, allí no hay diferencias entre el EP1 y el EP2. No habría. Cuando el determinado y recaudado se dé en el mismo periodo. ¿Cuándo se daría la diferencia? A ver. ¿Sí? Las diferencias se estarían dando cuando de repente el determinado está en otro periodo, en un periodo anterior, ¿no? Esta fase del determinado puede darse, por decir, en diciembre, en los últimos días de diciembre, y el año siguiente recién se da la fase recaudada, ¿no? Entonces, esta pantallita es para mostrar, como les dije, cuando el determinado y recaudado es en el mismo periodo. Entonces se registra la ejecución del ingreso, ¿no? Y también la cuenta de gastos en bienes y servicios. Cuando el ingreso determinado, aquí les decía lo que les estaba hablando hace un momento, cuando el determinado se puede dar en el 2021 y el recaudado se da en el ejercicio 2022. Genera una diferencia entre la cuenta de ingresos del estado de gestión con la ejecución de ingresos del estado de gastos, ¿sí? Entonces, en el año siguiente, ustedes vuelven a generar el determinado, ya no, ¿no es cierto? El determinado ya fue el año anterior, en el año 2021, por decir, ya fue. En el año 2022 es ficticio, ya se presenta así como lo ven en esta pantalla, ¿no? En el periodo inmediato se dará la ejecución de ingresos, por lo que generará una diferencia, porque habrá la recaudación en el EP1. Sin embargo, en el registro contable se realizó, el registro, contable se realizó en el periodo anterior, lo que les decía en la pantalla anterior. El registro contable, el determinado se registró en el periodo anterior, por lo tanto ya se registró contablemente en el periodo anterior. Entonces, en esta fase de recaudado en el año siguiente, ¿qué se espera? ¿No? ¿Qué se espera? Habrá la diferencia porque solamente ahí habrá la fase recaudado, o sea, ya aparecerá recién el ingreso en el EP1, ¿no? Ya aparecerá en el EP1, ¿sí? Entonces, dice, el periodo inmediato se dará la ejecución de ingresos por lo que generará una diferencia. Habrá una recaudación en el EP1, sin embargo, el registro contable se realizó en el periodo anterior, que es cuando se generó el derecho a cobrar por los bienes y servicios otorgados. Pasamos a otro detalle respecto a los gastos, donaciones y transferencias otorgadas. La entidad que otorga la transferencia financiera, registra con cargo a la cuenta contable 540103, donaciones y transferencias otorgadas, ¿no? En sí la cuenta es donaciones y transferencias, pero estamos viendo un caso de las otorgadas. En el caso de gastos, obviamente es otorgadas, ¿no? La entidad que otorga la transferencia financiera registra con cargo la cuenta 540103, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí sí aparece. En el EP1 y en el EP2 deben estar registrados tanto el clasificador de gastos como la cuenta contable de gastos. Por lo tanto, aquí no se produciría diferencias, ¿sí?
Aquí, ahora, ¿qué relación tienen estas donaciones y transferencias otorgadas respecto a cuál es el efecto de estas transferencias, donaciones y transferencias otorgadas en los registros contables? Aquí vemos que las transferencias otorgadas, ya, entonces ahí les estaba explicando que aquí en la conciliación de lo que es donaciones y transferencias otorgadas y su efecto en los registros contables, ¿no? Las transferencias otorgadas a otras unidades con condición de devolver, ¿no? Por los saldos no utilizados, ¿no? Que puede ser en algunos casos no solamente los saldos no utilizados, una parte, porque pueden haber avanzado o ejecutado un 80-95% de los recursos financieros y la diferencia la tienen que volver, pero a veces también las con condición, si no se cumple el convenio o no se está haciendo de acuerdo a lo establecido, igual tienen que devolver todo también, ¿no? Puede ser una devolución parcial, en este caso cuando hay un avance, o una devolución total, cuando las condiciones del convenio no se dan. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con los convenios dados a este nivel. Entonces aquí, las transferencias con condición, con efectos, tienen esos efectos, ¿no? Los saldos no utilizados se revierten y su registro se efectuará con cargo a la cuenta de gastos correspondiente para la entidad que otorga el ingreso y para la entidad que las recibe, con cargo a la cuenta de gastos correspondiente para la entidad que las otorga, el ingreso para la entidad que recibe. Ese es cuando hay una normal, se cumplen las condiciones, ¿no? Ahora, a ver, Alexis, ya tengo un poco de temor. ¿Están viendo mi pantalla con la pantallita esta de webinar que está en la parte inferior derecha? Alexis. Sí, se está viendo sí, se está viendo el slide que dice conciliación de cuentas de gestión versus ejecución presupuestaria anexo 1. Ya lo minimicé ya. Ahora, otro efecto también que tienen esta conciliación es que las transferencias con condición generan diferencias entre la ejecución del presupuesto y los registros contables, ¿no? Reflejándose su efecto en el activo, en el F1. ¿Cuándo es eso? Ya les había dicho anteriormente. Con condición generan diferencias sí o sí. Las transferencias con condición generan diferencias entre la ejecución del presupuesto y los registros contables, reflejándose su efecto en el activo, en el F2. Eso es cuando hay transferencias con condición, ¿no? Que se manejan con la cuenta del pasivo 2501. Entonces, esa 2501 está ahí hasta que se vaya ejecutando y vaya rebajando esa cuenta. Entonces, inicialmente está en el estado de situación financiera. También esa parte la tienen que mostrar. En el estado de ejecución estará el avance y en el estado de gestión estará todavía los saldos que no se han ejecutado. Esta estimación, a ver, hay otra de las diferencias también se muestra en este rubro, estimaciones y provisiones del ejercicio. Si ustedes ven, obviamente, muestran sin ningún pliego que tiene relacionada la cuenta de la ejecución de gastos acá, ¿no? O sea, el monto del EP1 es 0. ¿Por qué? Porque son estimaciones, son provisiones. La diferencia, ¿sí?, se sustentan por el registro de estimaciones y provisiones del ejercicio que no tienen incidencia presupuestal, por eso es que lo tenemos, ¿no?, en 0. No hay enlace con las cuentas presupuestales, no hay incidencia, ¿no? Y su efecto de esta cuenta, el efecto en los registros, ¿cuáles serían? Si bien es cierto, se explican las diferencias a través de todas las estimaciones, provisiones del ejercicio, las provisiones para cobertura, pero el efecto es que estas estimaciones y provisiones del ejercicio comprende que ustedes tienen que ver cuál de estas cuentas que están aquí mostradas es la que tiene, ¿no?, la más representativa o la que tiene mayor, puede ser un deterioro de las cuentas de cobranza, ¿no? Puede ser ahí la depreciación, como son estimaciones, hay depreciación de edificios y estructuras, depreciación de vehículos, maquinarias y otros, desvalorización de bienes,
y esta es que también es una bastante usada, el deterioro de cuentas por cobranzas, ¿no? Deterioro de propiedad, planta y equipo, sobre todo en épocas de, a ver, ya se aproximan las lluvias o ya están dadas, ¿no? Deterioro de propiedad y planta y equipo, ¿no? Hay muchos, pueden haber condiciones por efectos de desastres naturales igual, ¿no? Entonces ahí vamos a ver esta cuenta, vamos a analizar que esta cuenta sí o sí está siendo afectada. Esas estimaciones tienen que subir, pues, ¿no? O sea, tienen que darse. Y yo pienso que sí, esta cuenta para todo el sector público debe estar ahorita, debe tener, debe encontrarse diferencias al respecto. Disculpen, me salí de la información. ¿Ya? Entonces, por ese efecto, el efecto que tienen en los registros financieros son estas, ¿no? Todas estas estimaciones, ¿no? Provisiones que se dan en el sector público, ¿no? Para efectos de que ustedes puedan analizar y ver cuál de estas cuentas son las que realmente producen esas mayores diferencias a nivel de esa cuenta, al nivel del anexo 1 del estado de gestión, por favor. Entonces, hasta ahí hemos tocado varios puntos de lo que es ingresos, varias diferencias con respecto a los ingresos. Asimismo, llegamos hasta acá con la estimación, la última de lo que es gastos, estimaciones y provisiones del ejercicio. Obviamente les iba a presentar la parte ¿recuerdan la cuenta de otras operaciones, esta cuenta que tienen acá, de otros gastos presupuestados no asociados, ¿no? Que ya saben ustedes que no tienen efecto contable en el estado de gestión, más sí, ¿no? El clasificador 2.6. Eso sí, en la parte de ejecución de gastos en el EP1. Entonces, hasta ahí se ha tocado los puntos concernientes a lo que es conciliación presupuestaria de los ingresos y gastos de las entidades. Alexis, no sé si estamos en la hora, por favor, porque hasta aquí tengo la presentación. Gracias, Kelly, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta capacitación. Estas son las preguntas de Kelly. Me preguntan, ¿por qué es importante realizar las modificaciones presupuestales en su oportunidad? ¿Por qué es importante, perdón? ¿Por qué es importante realizar las modificaciones presupuestales en su oportunidad o, digamos, entiendo que quieren decir en su tiempo, ¿no? En su momento? Sí, las modificaciones presupuestales obviamente se dan en su momento para justamente ver qué estamos afectando, o sea, qué en sí vamos a tener en la ejecución presupuestal. Esos cambios afectan a la ejecución presupuestal, a la parte de lo que es los ingresos y gastos de la ejecución presupuestal, y tienen que estar actualizadas las cuentas, ¿no? Las cuentas, ¿me estás hablando de las notas modificatorias o me estás hablando de las notas complementarias? Por favor, la pregunta. Es ¿por qué realizar modificaciones presupuestales en general? Es una pregunta abierta, ¿no? Ya, perfecto. Las modificaciones presupuestales se deben dar, obviamente, para justamente efectuar la conciliación debida con las cuentas contables, ¿no? Recuerden que todo este tipo de procesos que se siguen en lo que es en modificaciones, nos van a dar al final el real comportamiento de lo que son tanto nuestros clasificadores tanto de ingresos como de gastos, los correctos y actualizados,
¿no? Respecto a las cuentas contables que tienen que enlazarse, ¿no? Eso es básicamente por eso, porque tienen que estar bien definidas las dos situaciones, ¿no? Otro que en la ejecución presupuestal, obviamente, sabemos que para la presentación de en la parte de la ejecución de gastos se da hasta el nivel hasta la fase de devengado, ¿no? Entonces, es importante por eso tener actualizadas esas notas, porque pueda que en algún momento tengamos un devengado o una ejecución de gastos mayor a lo que tenemos en ingresos, ¿no? O sea, no puede haber mayor ejecución de gastos respecto a los ingresos, ¿no? Y sin el correspondiente marco presupuestal. Obviamente que el marco presupuestal se genera por todo ese tipo de cambios que hay en las notas presupuestales, ¿no? Las modificaciones de las notas presupuestales obviamente me llevan a una modificación de mi programación inicial. Entonces sí tengo que tenerlo efectivamente muy actualizado, como les digo, para que no vayamos a tener por ahí sorpresas y mayores gastos respecto a mi marco. Sí, Alexis, es todo. Gracias, Alesia. La siguiente consulta, o es la última consulta, es si podría ampliar el concepto e importancia de los saldos de balance. Los saldos de balance. Hemos visto lo que es ver aquí lo que es ya los saldos de balance en lo que corresponde aquí a los ingresos, ¿no? Sí, correcto. Igualmente, así como tenemos aquí las cuentas del ingreso de presupuestal que no se asocian al estado de gestión, igualmente los saldos de balance no se asocian al estado de gestión, puesto que esos saldos de balance ya vienen de ingresos, de ejercicios, ingresos y gastos, ¿no? Porque el saldo de balance es la diferencia de ingresos y gastos de ejercicios anteriores. Entonces, si vienen de ejercicios anteriores, ya ustedes saben que cuando dan ingresos financieros, obviamente, ese clasificador 1.9 no le van a dar de nuevo el ingreso por la parte del determinado, ¿no? Solamente es recaudado. Y ese recaudado tiene que estar bien establecido, porque a veces en el saldo de balance lo que tenemos es que en el sector público, ¿qué pasa? Muchas veces tenemos un saldo de balance al cierre de un ejercicio, supongamos por 1 millón de soles, ¿no? Pero ya, eso fue una foto, el cierre, el ingreso real contra el gasto devengado, ¿no? Pero resulta de que cuando estamos en el interín del siguiente año, en la ejecución, financieramente, sí o sí, de acuerdo al reporte que tenemos de saldos de balance, cuando hacemos la consignación de saldos de balance, obviamente, sí o sí va a trasladar esa foto que quedó el 31 de diciembre. Pero van a haber altas y bajas en ese saldo de balance, van a haber movimientos. ¿Por qué? Porque posiblemente hubo una anulación de un devengado en el ejercicio siguiente, ¿no? Porque ustedes saben que ya tienen hasta el 31 de enero para ustedes girar todos aquellos devengados que hayan quedado sin giro el 31 de diciembre. Entonces, y si no lo han girado, obviamente van a rebajar esos devengados que quedaron ahí pendientes, no efectúan el giro, obviamente ya ese devengado tienen que rebajarlo. Entonces son situaciones que modifican las altas y bajas del saldo de balance en ese formato que tenemos estructurado para ver el movimiento, obviamente, sí, de los saldos de balance de ejercicios anteriores respecto a lo que vamos incorporando o a los movimientos que se dan en el ejercicio vigente. Sí, Alexis, no sé si con eso queda. Sí, Lilia, muchas gracias por tus respuestas. No, a ustedes muchas gracias.
Discúlpeme bien por las interrupciones que se ha tenido aquí, porque la verdad es que no. Sí. Ujú. Sí. Sí, Bueno. muy amable a todos. Un saludo expreso, ¿no? Por estas fiestas que se aproximan, que la Navidad sí realmente se dé, ¿no? En el calor de un abrazo, en el calor de una llamada, en el calor de eso que cuánta falta nos hace, dado que hemos vivido o estamos viviendo momentos muy difíciles en el país y en el mundo por esta situación de la pandemia. Realmente mi afecto, mi admiración a todos aquellos colegas y a todos, ¿no? Los que han pasado, están pasando, aquellos ya no presentes en estas fiestas navideñas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra expositora por sus respuestas. Agradecemos a todos y a todas y todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Lineamientos Contables relacionados a los elementos de ingresos y gastos para la preparación y presentación de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2021, que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas. El video de esta conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda ser compartido y visualizado cuando ustedes lo consideren. Que tengan buenas tardes y hasta pronto.